Muy bien, agradecemos al Señor por su palabra expuesta en esta noche, el mensaje del Evangelio para nuestros amigos que están esta noche con nosotros y que deben acudir lo antes posible al Señor Jesucristo para que pueda gozar así del perdón y pueda gozar, estimado amigo, de la salvación de su alma. La salvación únicamente es posible gracias a la obra que Cristo Jesús realizó ahí en la cruz del Calvario, obra de muerte, sepultura y resurrección. Necesita de usted y debe creer, arrepentirse de sus pecados. Muy bien, hermanos, hemos estado considerando los cielos y la tierra como testigos de Dios, viendo algunas cosas que nos hablan, realmente que nos enseñan, porque realmente hay mucho que aprender. Nosotros, Dios creó los cielos y la tierra y todos los elementos, es decir, todo lo que lo compone. Decíamos que en el Antiguo Testamento el término cielos, los cielos y la tierra era el término para referirse generalmente al universo. Y son testigos de Dios. Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en otros pasajes que vemos que Dios también los llama como sus testigos. Por ejemplo, Isaías: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y Deuteronomio: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, Dios los tiene ahí, son testigos presenciales, ¿verdad? Porque tienen pruebas, ¿verdad? Están ahí y tienen pruebas acerca de un hecho. Y nos habla de nosotros, pues, de la excelencia, nos habla de nosotros de la grandeza y nos habla de nosotros de la magnificencia de nuestro Dios, del Dios eterno, del Dios soberano, del Dios que nos creó, del Dios quien nos creó, como vimos en participaciones anteriores. Y esto es un testimonio, pues, al mundo, a aquellas personas que no creen, pues los cielos y la tierra dan testimonio de Dios. Y hay mucho que aprender, ¿verdad? Usted registra, lee la vida del Señor Jesucristo. Él utilizó muchos ejemplos por medio de parábolas para enseñarnos a nosotros verdades espirituales. El Señor Jesucristo utilizó cosas de la naturaleza para enseñarnos cosas espirituales. Por eso que nos hemos detenido para ver, vamos a ver algunos simbolismos, algunas figuras también que encontramos aquí en el cielo y la tierra. Y nos quedamos viendo la última participación en cuanto a sus sonidos enfocándonos en el trueno y el relámpago, ¿verdad? Ese sonido que es tan imponente, ese sonido que escuchamos cuando hay una tormenta eléctrica. La tormenta eléctrica lo escuchamos y que realmente atemoriza. Es muy intimidante, es muy imponente ese sonido, pero vemos que Dios utilizó estos sonidos también para enseñarnos a nosotros algunas cosas, y veíamos que una de las cosas es que expresan su grandeza y autoridad, expresan la grandeza y la autoridad de Dios. Ante un sonido de eso, todo el mundo teme, todo el mundo reconoce realmente que grande es Dios. Veíamos también que nos representan su ira, ¿verdad? Su ira y castigo, ¿verdad? Contra el mundo incrédulo. Decíamos en los juicios, tanto en los 7 sellos en Apocalipsis, las 7 trompetas y las 7 copas. Al final, a la séptima, siempre había truenos y relámpagos y voces. La ira de Dios sobre este mundo, el castigo de Dios sobre este mundo. Y también Job, capítulo 36, verso 3, dice que declara su indignación. El trueno dice declara su indignación. Es decir,
Dios está indignado con el hombre, Dios está indignado con la humanidad por su pecado. Entonces todo eso nos recuerda, ¿verdad? Si nosotros lo vemos y leemos ahí, pero si Dios lo dejó ahí en su palabra es porque nos quiere enseñarnos algo y todo eso nos recuerda. Y en cuanto a su indignación también, recuerda, está la porción de Primera Samuel, que recuerda cuando el pueblo de Israel pidió rey. Eso era una manifestación del pueblo de que habían rechazado a Dios para que Dios no gobernase. Y Dios se lo dice a Samuel. Dios le dice a Samuel cuando el pueblo hace esta propuesta, dice, pues ponle rey, y no te han desechado a mí, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces, después, cuando ya Saúl es elegido rey, Samuel reúne al pueblo y le dice, bueno, yo oraré a Jehová y Jehová hará hoy para que vosotros reconozcáis, Jehová dará hoy truenos y relámpagos para que sepáis el pecado que habéis cometido dejando vosotros a Jehová. Y Jehová dice que dio ese día, esa noche, dio truenos y relámpagos. Es decir, estaba comprobando así realmente la indignación y comprobando lo que Samuel había dicho por la rebelión del pueblo, por haber el pueblo rechazado a Dios. Entonces recuerdan su indignación por el pecado. Pero también hay otra forma ahí siempre en 1 Samuel, capítulo 7, y vemos que también, hermanos, aparte de todo eso, el relámpago, el trueno, el relámpago, nos recuerda también el respaldo de Dios hacia su pueblo fiel. El respaldo de Dios hacia su pueblo fiel. Vamos a 1 Samuel, capítulo 7. Verso 10. Dice 1 Samuel capítulo 7, verso 10. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Can. Entonces, Jehová dice, tronó. Bueno, ¿qué había pasado? ¿Qué había acontecido? El pueblo de Israel estaba reunido ahí. Después de que el arca del pacto había sido llevada por los filisteos, y Dios pues derramó su juicio sobre los filisteos, sobre su dios Dagón y sobre los filisteos, siguiéndoles con tumor. Ellos pues envían nuevamente el arca, preparan un carruaje, unas vacas ahí para que alacen el carruaje, y pues llega el arca a este lugar de Bet-Semes. Llega a Bet-Semes, los hombres ahí en Bet-Semes. Dios también derrama juicio sobre Bet-Semes porque ellos habían visto dentro del arca. Y hubo una gran mortandad ahí en ese lugar de Bet-Semes. Entonces ellos hacen llamar, la envían, y entonces esa era la situación. El pueblo estaba acongojado por lo que había sucedido. El arca del pacto había sido llevada por los filisteos y el pueblo estaba, según el verso 2, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en voz de Jehová. Mucho tiempo había pasado y el pueblo estaba lamentando por eso. Entonces,
Habló, dice Samuel, verso 3, a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, en eso estaban, los filisteos se dan cuenta de que los israelitas están reunidos aquí en ese lugar, preparan su ejército y van a pelear, para hacer frente a los israelitas. Entonces, llegamos al verso 9, dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. El pueblo de Israel estaba atemorizado, los filisteos venían contra ellos y tenían miedo, tenían mucho temor. Pero ahí vemos, en el verso 10 vemos ya el respaldo de Dios hacia su pueblo fiel. Jehová dice: tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos. En otras palabras, Jehová peleó por los israelitas. Fueron atemorizados y los filisteos fueron vencidos. Ahora, hermanos, ¿por qué su pueblo fiel? Bueno, por lo que había acontecido anteriormente. Por lo que había acontecido anteriormente. Cuando Samuel reúne al pueblo, él exhorta al pueblo a que quiten: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Esto era condicional. Lógicamente, si los israelitas no quitaban los dioses ajenos, no quitaban a Astarot y no preparaban su corazón para servir a Dios, lógicamente ellos iban a caer vencidos, iban a caer derrotados por la mano de los filisteos. Pero más adelante vemos que ellos confesaron. Dice el verso 6: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Juzgó Israel. Los israelitas dicen: contra Jehová hemos pecado. Entonces, en el verso de Dios muestra su respaldo. Dios truena y atemoriza a los filisteos, y los filisteos son vencidos. Entonces, hermanos, vemos aquí una aplicación ya para nuestra vida espiritual. Si queremos contar nosotros con el respaldo de Dios, con la aprobación de Dios, tenemos que hacer lo que los israelitas hicieron en esta ocasión. Digamos, en esta ocasión, porque si usted ya entra al verso 8, es donde ellos piden rey, ¿verdad? Ellos piden rey, pero al menos aquí en esta ocasión, los israelitas, en primer lugar, se volvieron a Dios. Se volvieron a Jehová. Ellos se volvieron, reconocieron que se habían apartado, que se habían alejado, entonces se vuelven a Dios. Quitan los dioses ajenos, a Astarot y todo aquello que había llegado a ocupar, a usurpar el lugar que a Dios le correspondía en sus vidas. Lo quitaron de sus vidas. Pero también ellos prepararon su corazón a Jehová. Prepararon su corazón. Entonces es así, continúa siendo así. Tenemos que quitar de nuestra vida todo aquello que ha venido a usurpar el lugar que a Dios le corresponde. Muchas cosas que han venido a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Y si nosotros identificamos y sabemos qué cosas son esas que están quitando a Dios de nuestra vida, que están quitando el lugar que a Él le corresponde, entonces dejar esas cosas, hacerlas a un lado, volverse a Dios, volverse a Él y preparar nuestro corazón. La expresión ahí, preparar, significa ahí una predisposición, una disposición de corazón que debía haber en ellos, de servir a Dios. Es la misma disposición, hermanos, que debe haber en cada uno de nosotros creyentes en Cristo Jesús. Aquellos que conocemos y que servimos al Dios verdadero. Preparar el corazón significa disponer, que nuestro corazón esté dispuesto a servir única y exclusivamente a Dios. Si no disponemos nuestro corazón, a servir a Dios, pues fácilmente nos vamos a desviar. Va a ser fácil
apartarnos. Si no disponemos nuestro corazón para servir a Dios, pues fácilmente van a venir otras cosas que van a ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Y pienso que eso es de gran parte algo que nos está faltando mucho a los creyentes en Cristo Jesús hoy en nuestro tiempo. Vivimos la vida cristiana así a la ligera, pero no tomamos una decisión, una determinación, que es lo que quiere preparar, es determinar, una determinación de decir, voy a servir a Dios, cueste lo que cueste. Voy a servir a Dios, no importa lo que diga. Voy a servir y voy a agradar a Dios, no importa cuánto ataque del enemigo venga a mi vida. Voy a servir a Dios, no importa cuántas veces el desánimo llegue a mi vida. Voy a agradar a Dios, no importa cuánta dificultad o tribulación voy a padecer en esta vida. Voy a servir a Dios, no importa lo que digan mis amistades, mi familia. Eso es determinación, eso es preparación, determinar el corazón para agradar y para servir a Dios. Muchas veces vivimos la vida así, a lo que venga, ¿verdad? Y como no hay una disposición en nuestro corazón, entonces por cositas leves, por cositas pequeñas, ya pues, no, ya no sigo, hermano, ya no sigo. Para servir y tener el respaldo, que eso es lo importante. Si usted dispone su corazón, si usted se prepara en su corazón de servir a Dios, téngalo 100% seguro de que usted va a tener el respaldo de Dios. Téngalo seguro, usted va a tener el respaldo de Dios, así como lo tenía Samuel. ¿Verdad? De Samuel dice la Escritura, y Jehová estaba con él. ¿Por qué Jehová estaba con Samuel? Bueno, porque desde Dan hasta Berseba se conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Era fiel profeta de Jehová, y Jehová estaba con él. Entonces Dios aquí muestra su aprobación para con el pueblo. Truena, los filisteos se atemorizan y son vencidos, porque Jehová peleó por Israel. Y es así, hermano, continúa siendo así. Verso 106, bueno, ya lo vimos, dice, contra Jehová hemos pecado. Esa fue la forma en la cual ellos se volvieron, ¿verdad? Hubo una confesión. Hubo una confesión de pecado del pueblo, y esa fue la manera en la cual ellos se volvieron. Entonces, no hay otra forma, no hay otra manera. Para el creyente que ha pecado, para aquel que se ha apartado de Dios, no hay otra forma. Debe confesar. Y confesión tiene que haber con reconocimiento, en primer lugar, de su falta, de su pecado, y luego eso se manifiesta en arrepentimiento también. Dios le perdona, y de ahí en adelante, de ahí más, puede poder preparar su corazón y decir, y proponerse como meta, voy a procurar agradar a Dios, cueste lo que cueste. Eso es, ¿verdad? Pero eso es lo que nos falta a nosotros, tomar decisiones firmes. Eso es lo que nos falta, tomar decisiones estables. Al fin y al cabo, la vida se basa en decisiones. Estamos tomando decisiones a cada momento, a cada instante. Pues, ¿qué hay una decisión que debemos de tomar? ¿Qué hay una decisión? Y no hay duda pues de que si lo hacemos con todo corazón, Dios va a estar siempre con nosotros. Va a estar siempre con nosotros. Entonces, eso nos recuerda. Muy bien, dejamos eso ahí. Dejamos eso ahí porque decíamos que queríamos ver algo en cuanto al sol. Pero también el sol, Dios lo creó, Dios, pero también viene a ser símbolo, ¿verdad? Viene a ser símbolo de una cosa, en el símbolo, en esta ocasión, pues viene a ser símbolo de Dios. Entonces, para nosotros poder comprender, ¿qué comparación puede haber entre Dios y el sol? ¿Qué figura, qué simbolismo puede haber ahí? Bueno, pero en Malaquías, capítulo 4, verso 2, y también Salmos 84,
verso 11, nos habla pues de que el sol, de una otra manera, viene a ser figura o símbolo de Dios. Leamos Malaquías, capítulo 4, verso 2, y luego vamos a Salmos 84, 11. Malaquías capítulo 4, verso 2 dice: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Salmos 84, 11. Desde el 10 dice Salmos 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Porque sol y escudo es Jehová. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Solamente que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Entonces vemos aquí, bueno, sol y escudo es Jehová. Sol y escudo es Jehová. Aquí entre líneas ahí, lo que queremos estar diciendo, si queremos comprender el texto, si queremos comprender la comparación que hace aquí, o la figura, porque está figurando directamente al sol con Dios, pues tenemos que saber cuál es la función que el sol realiza dentro de esta creación y para qué Dios lo creó. Tenemos que conocer y saber y comprender para ver de qué manera el sol viene a ser figura de Dios. Como dice aquí el Salmo, sol y escudo es Jehová. Sol y escudo es Jehová. Nosotros los que temen mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia. Realmente está haciendo referencia a Dios, referencia al Señor Jesucristo, el sol de justicia. Entonces, si menciona aquí el sol y lo relaciona con Dios, significa que el sol nos enseña cosas también acerca de Dios. El sol nos enseña cosas acerca de Dios, y son las que vamos a tratar de considerar en esta oportunidad. Pero antes, pues algunas generalidades del sol, el astro, la creación. El sol puede ser denominado el astro rey. Así es, los hombres le han denominado así, lo han denominado como el astro rey. ¿Por qué razón? Bueno, pues es ese sol, el sol es una estrella, es decir, un cuerpo celeste que brilla con luz propia. Una de las generalidades es esto: el sol es una estrella, ¿verdad? Tantas que hay en el universo, los científicos, la ciencia, ¿verdad? Es una estrella porque brilla con luz propia. Y una de las curiosidades es que el sol no es un sólido, no se encuentra sólido, sino que se compone generalmente de gases, principalmente de hidrógeno y helio. O sea, no es un sólido, ¿verdad? Tenemos el sol como algo sólido y que desprende llama y fuego por todos lados, pero en sí es un componente, es una bola enorme de gases, principalmente de hidrógeno y helio. Su tamaño, su magnitud, pues ya tiene un radio de aproximadamente 700.000 kilómetros. El radio es la medida de la parte central de un cuerpo esférico. ¿Cómo se puede medir el radio esférico? Si ustedes ven el reloj en la parte de arriba, digamos, suponiendo que partimos eso, o tenemos una naranja y la partimos por la mitad, entonces medimos de extremo a extremo por el centro, por la mitad. Entonces, esa medida ahí es el radio, pero su masa, es decir, ya el compuesto, todo lo que compone el astro,
es mucho más grande. Según los científicos, se necesitarían aproximadamente 330.000 planetas Tierra para lograr cubrir la masa total del Sol. O sea, es enorme, exagerado. Si nosotros consideramos la Tierra grande, imagínense que se necesitarían 330.000 planetas Tierra para lograr cubrir en su totalidad la masa del Sol. La masa del Sol. Y eso es sorprendente y maravilloso. A mí me gusta mucho, yo leo eso bastante, porque me regocija, porque saber que fue Dios quien lo creó. O sea, Dios lo creó, o sea, es tan grande Dios, imagínate, tan grande el Sol, y Dios es más grande que Él, porque Él lo creó. Me fascina realmente poder observar y considerar la creación de Dios. Sí, porque fue Dios quien la hizo, fue Dios quien la creó. Y hacia la emoción, realmente me emociona cuando leo esto, ¿verdad? Porque es tan grande Dios, tan grande. O sea, el planeta Tierra lo consideramos grande, pero el Sol es mucho más grande. 330.000 planetas Tierra en su totalidad. En términos de distancia, sé que está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, aproximadamente unos 150 millones de kilómetros es su distancia de la Tierra. Justo la distancia necesaria y requerida. Ni muy lejos, ni más lejos, porque si no, ¿qué pasaría con el planeta Tierra si estuviese más lejos del Sol? Pues prácticamente nos congelaríamos. Ni muy cerca, porque si estuviésemos demasiado cerca del Sol, pues nos quemaríamos, ¿verdad? Nos quemaríamos, su energía, sus llamas nos absorbería. Entonces, está en el lugar exacto, en el lugar preciso, en el cual le puso Dios para que hubiese vida. Y es aquí donde nos volvemos a preguntar. Nos volvemos a preguntar y nos estuvimos considerando anteriormente. Casualidad. ¿Realmente es casualidad eso? Que las distancias estén exactas y precisas, ni muy lejos, ni muy cerca, sino en el lugar correcto, en el lugar indicado. Eso no es casualidad. No es casualidad. Eso es algo planificado, diseñado, y ya sabemos quién lo diseñó. ¿Fue Dios quien lo diseñó? Entonces, la vida, de hecho, la vida en la Tierra es posible gracias a la luz y la energía que el Sol emana. Sin ello, este planeta sería una roca sin vida cubierta de hielo, ¿verdad? Sin el Sol no hubiese vida. El planeta, la Tierra, podría estar, pero solamente sería una roca nada más cubierta totalmente de hielo. Totalmente. Entonces, uno de los simbolismos, hermanos, vemos algunas de las comparaciones, es referente al Sol, es su centro de atracción. ¿Saben que el Sol tiene un centro de atracción? Y este centro de atracción es lo que mantiene a los planetas, dígase satélites, orbitando alrededor de él. Porque el Sol los atrae. Sin este centro de atracción, digamos, pues los demás planetas simplemente se perderían en el espacio. Se perderían. Pero el Sol tiene ese centro de atracción que los atrae. Por eso todo anda orbitando, todo orbita, todo anda girando alrededor suyo. Todo anda girando alrededor suyo. Ese es el punto de atracción que tiene el Sol. Y este punto de atracción, o esta gravedad del Sol, es lo que mantiene unido, por decirlo así, al sistema solar. Mantiene unido al sistema solar. Entonces, Sol y escudo de Jehová. Ahora vemos una de las funciones del Sol es mantener unido el sistema solar, es atraer los planetas para que estos no se dispersen y no se vayan
o se pierdan en el espacio, sino que anden ahí y estén ahí recogidos. Entonces vemos la primera comparación aquí, ¿no? El centro de atracción. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo allá en San Juan, capítulo 12, verso 32, de San Juan, capítulo 12, versículo 32. Desde el 30 dice, San Juan 12:30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa vuestra. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo se ha echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sol y escudo es Jehová. Dios es quien realmente atrae a la persona. Y el Señor es quien nos ha atraído a Él mismo. Él nos ha atraído, hermano. Y las cosas que nos han atraído de Dios, su amor, su gracia, su misericordia, porque usted y yo andábamos vagando en este mundo, ¿no es cierto? Usted y yo andábamos vagando, usted y yo andábamos desperdigados, perdidos allá, en la oscuridad de este mundo. Pero Cristo vino, nos buscó y nos atrajo a Él mismo. Con su gracia, por su misericordia, por su favor. Y nos sentimos atraídos. Nos sentimos atraídos a Él. Sentimos que no podemos estar lejos de Él. Sentimos que no podemos vivir sin Él. Sentimos que nuestra vida sin Él sería totalmente vacía y oscura. Porque amamos al Señor. Porque Él nos amó a nosotros. Y es ese amor que nos ha atraído hacia Él. Nos ha buscado. Alguien, un pensador, en cuanto a la atracción del Sol, decía que si un planeta se saliese del centro de atracción del Sol, no podía volver, al menos, decía él en su pensamiento, que el astro rey lo buscase en su extravío y lo atrajera nuevamente. Es decir, que el Sol fuese tras aquel que se descarrió y lo atrajera nuevamente a su centro de atracción para que estuviera ahí. Pensaba él, porque él imaginaba pues la obra del Señor Jesucristo, la obra de Dios para nuestra vida fue así. Nosotros nos apartamos, nos alejamos de Él, pero Él nos buscó. Él vino a buscarnos para atraernos nuevamente y que estuviésemos ahí recogidos bajo su mano, bajo su protección. El tiempo se ha ido, hermanos, nos quedamos ahí. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amén.